o cómo tú ves la situación real del país. No antes de nada yo me veía y te saludé personalmente, digo, en la fílmica, tú estabas en primera fila saludando al mandatario. Esto es parte del protocolo. Es parte del protocolo. Yo soy vocero de una bancada, el bloque legislativo Frente Amplio PQDC, y nos corresponde a los voceros de todas las bancadas recibir al presidente y la vicepresidenta, ¿no? Y entonces, luego también nos corresponde estar en la primera fila de la asamblea del Congreso. Y entonces ayer estuvimos en esta rendición de cuentas que en algunos aspectos se puede decir que salta la valla y desconoce el protocolo y la propia Constitución. Porque la rendición de cuentas, como su nombre indica, debe estar apegada a, sobre todo, una rendición de cuentas en función del cumplimiento con la ley de presupuesto del año anterior, que es lo menos que hace el presidente de la República. Esta vez dedicó su discurso a sembrar unas expectativas, primero reeleccionistas, toda la primera parte, y luego en varias partes más, insinúa con mucha insistencia su continuidad. Va más lejos, porque se presenta como imprescindible, o sea, la reelección como imprescindible para dar continuidad al desarrollo del país. O sea, me recuerda mucho a mí las lecturas que hago de la época de la dictadura trujillista, el padre de la patria nueva. Este nuevo perínclito es el padre de la clase media, la nueva clase media, como él le llama, ¿verdad? Y entonces él, obviamente, es el único en capacidad, según su discurso, para dar continuidad a las obras y sobre todo al legado de los padres de la patria. Luego se pudiera ver muchos aspectos técnicos de este discurso. Ha habido un gran debate en el país. Lo cierto es que buena parte de las cosas que presenta se alejan en mucho de lo real. Habla de que ha sacado más de 1 millón de personas de la pobreza. Insostenible esto, porque cuando usted compara las estadísticas de los estudios, se da cuenta que no es posible. La misma dinámica gubernamental muestra que es imposible, porque si con ayuditas, con subsidios, pudiera sacarse a alguien de la pobreza, el balaguerismo hubiera sido, ¿verdad?, el padre de sacar a millones de dominicanos de la pobreza, que se dedicó por décadas a repartir cositas, ¿no? Pero el hecho de que mantengan las dádivas evidencian el fracaso, porque si usted tiene 1,5 millones de dominicanos en esas políticas de subsidio, y no conozco que haya sacado a uno, ¿verdad? Es decir, ninguno ha salido de ahí. No veo que bajen esas cifras de subsidio del Estado a la pobreza. Entonces eso mismo refleja el fracaso. ¿Cómo decir? Él habla de la creación de empleos y lo da como un gran logro. Habla de 120,000 empleos al año, pero resulta que todos los años está creando la misma cantidad de empleos. Y según las estadísticas, la economía va creciendo. Es decir, algo anda mal en eso, ¿eh? Porque si la economía va creciendo, ¿eh?, debería también haber un crecimiento absoluto del empleo, ¿verdad?
cosa que no está ocurriendo. Entonces hay una contradicción en estas cifras. Y cuando se dedica a intentar demostrar que la economía va muy bien porque la inflación es muy baja, habla de una inflación de un 4%, no hace más que esconder que la inflación es muy baja porque el poder adquisitivo del salario también es muy bajo y porque hay poca capacidad para presionar el consumo. Porque el salario real de los dominicanos, cuando usted lo compara finales de los 80, principios de los 90 con el de hoy, no ha mejorado en absoluto. Entonces, no es verdad que haya tal despliegue de bondad de parte del gobierno. Hay sí mucha manipulación. O sea, lo que te estoy diciendo es, la inflación se puede tener un resultado ciertamente bajo, fruto del crecimiento económico, pero también puede haber muy baja inflación, como es el caso dominicano, por la pobre capacidad de consumo de la gente. Fíjate que él mismo presenta que cuando ha habido situaciones en las que el Banco Central libera el encaje legal de los bancos, entonces sí se dispara el consumo de la gente. Pero el consumo con financiamiento, es decir, con préstamos, que es de alguna manera también lo que explica la estabilidad macroeconómica a la que él hace referencia. Estamos hablando de un país que fue encontrado por el PLD en el 2004 con una deuda de 6.500 millones de dólares, la dejó Leonel Fernández en 25.000 millones de dólares, fíjese cómo se movió en prácticamente 19.000 millones de dólares sí, en los dos periodos de Fernández, del 2004 al 2012, y ya este caballero la ha colocado en más de 42.000 millones de dólares, ¿no?, la deuda del país. Entonces, es un crecimiento económico que solo lo explica el endeudamiento del país, ¿no?, por un lado. Por el otro, no se refiere al déficit fiscal, déficit que se arrastra año tras año y que va en crecimiento, que cada año es soportado en nuevos endeudamientos. Lo más peligroso de todo, un gobierno que está tomando prestado dinero para pagar deuda. De este año, en el presupuesto 2018, se va a pagar 24 pesos de cada 100 del presupuesto de la República a intereses de deuda. Intereses de deuda, ¿no? Entonces, usted lo ve, yo, obviamente que allí se montó un espectáculo para aplaudir a este nuevo perínclito. Yo me mantuve con toda mi frialdad en eso porque estoy mirando la cantidad de cuentos que le están vendiendo al pueblo dominicano. Porque, ¿a dónde vamos con todo esto? Es a poner precisamente en riesgo la propia estabilidad financiera del país. Tal vez el empresariado no se da cuenta hacia dónde camina la estabilidad financiera del país. Fíjese en lo doloroso, que lo que él presenta como un gran logro, que es el que haya podido el gobierno colocar 1.000 millones de dólares, $1.000 millones, pero comprado en bonos en pesos, el equivalente a 1.000 millones de dólares. Un gran logro. Pero ese gran logro tiene que ver sobre todo con la gran cantidad de liquidez y de flujo financiero que hay en el mercado internacional en estos momentos, que no encuentra en qué colocarse, ¿verdad? Sí. Muchísimo dinero que hay en estos momentos, fruto de varios factores económicos globales, ¿no?
Y obviamente la banca tiene mucho interés en ver qué hace con ese dinero ocioso. Okay. Pero yo veía la bulla que le hacían al presidente por esto cuando lo anuncia, y yo lo que tenía ganas era de llorar, ¿verdad? Porque ¿qué podemos celebrar? ¿Qué cosa hay que celebrar si lo que implica es endeudamiento, más deuda? Y sobre todo el presidente obvia referirse a la calidad del gasto público. ¿En qué se gasta el presupuesto de la República? Mucho gasto corriente, una enorme cantidad de dinero del presupuesto se va en salarios y botellas, las famosas nóminas y nominillas CB de los comités de base del PLD, que se le paga dinero a los secretarios generales sin rendir ningún trabajo para el Estado. Y luego hay una enorme cantidad de dinero que se va ciertamente a inversiones y obras, la mayoría de ellas sobrevaluadas, y muchas contrataciones a suplidores del Estado, a los que se le acumulan unas deudas cuantiosas. Es decir, todo el que le suple al Estado le suple a precio alto, más alto que el mercado, por los riesgos que implica fiarle al Estado. Usted no sabe en qué tiempo lo va a recuperar, y sobre todo porque en el Estado se ha articulado una mafia que le deja vencer los pagos para que usted tenga luego que regalar el 30% de lo que usted se ganó a la mafia del Estado que le gestiona que le salga el pago. ¿Verdad? El pago. Así opera eso. Por eso se suicidó aquel ingeniero, ¿verdad? De la OISOE. De la OISOE. ¿Verdad? Y no se han suicidado más porque Dios ampara a este pueblo. Pero aquí debería haber decenas de ingenieros y contratistas del Estado suicidándose por la manera como este gobierno maneja precisamente estos compromisos del Estado. Pero te puedo decir otras cosas. El gobierno presenta su gran obra en salud, y no te puedo negar que están terminando un hospital lujoso, la ciudad sanitaria Luis Eduardo Aybar, que ha costado una millonada, y que vendrá a resolver muchos problemas de salud a ese entorno populoso que reside en toda esa zona. Pero paralelamente, el gobierno desmanteló más de 50 hospitales del país, de los cuales apenas ha entregado 14. Y cada año presupuesta en la ley de presupuesto los fondos para terminar los 50 y pico de hospitales, y apenas ha entregado 14. Lo que quiere decir que hay prácticamente 40 hospitales que están desmantelados y que la gente de esas zonas tienen que ser trasladadas a otra para sus atenciones. Y más grave aún, él habla de un sistema de salud en el que hay cuantiosas inversiones. Absolutamente falso. Porque nosotros estamos invirtiendo en salud el 1.8 del Producto Interno Bruto. Es más, hay áreas del sistema de salud dominicano que han sido desmanteladas, como es el tema de el apoyo para medicamentos de alto costo, ¿verdad? Un programa que tenía una suma significativa, pero aún deficiente para las necesidades de la gente, y el gobierno desmanteló ese programa. Sí. Que todos sabemos aquí la desgracia que le cae a las familias
que tienen que soportar largos tratamientos y costosos hasta tratamientos. medio y $1 millón de pesos. Así cuesta. es, Sí, así sí. es. Entonces el gobierno desmanteló eso. Y parece que no se da cuenta que cada dominicano que acude a un hospital público tiene que comprar prácticamente todas las cositas que va a usar ahí, porque no hay medicamentos, porque no hay materiales gastables. Es decir, está desmantelado el sistema de salud de la República Dominicana. Ahora, en algo tiene razón el gobierno, porque él dice, no tiene nada que envidiarle a los centros de salud privada. Estoy de acuerdo, porque así como la gente tiene que pagar muchísimo dinero en los centros de atención privada, en eso tiene razón. El dominicano también tiene que buscar muchísimo dinero cuando va a los hospitales para comprar suero, para comprar la jeringa o los clavos de un accidentado. En eso es lo único que tiene razón el presidente, con ese tema de la salud. Y así pudiéramos ir mirando aspectos por aspecto, porque sus visitas sorpresas, por ejemplo, que es uno de los programas más propagandizados y que genera cierta empatía, porque la gente se acostumbró a que los presidentes están lejanos, sí. y la salida de este hombre lo presenta como una gente cercana a la población. Y es verdad que han prestado mucho dinero a proyectos productivos, pero también es verdad que de cada 3 promesas hay 2 incumplidas en esa visita sorpresa. Que puedo hablar con ejemplo, que puedo decir, Amina, de aquí de Valverde, okay, que es un distrito municipal donde nació mi padre y que yo siento que es también mi lar. Que yo vi que tú encabezabas una marcha ahí también. Estuve acompañando a la comunidad allí. Fue de las primeras comunidades visitadas por el presidente. Promesa de un puente que cada vez que cae 3 aguas allí, los productores de banano que pagan un dineral, sí, toda la semana, más de 50,000 cajas de banano cada semana. Entonces, cada vez que caen 3 aguas, tienen que hacer un rodeo, ida y vuelta de 100 kilómetros aproximadamente para llevar los bananos a Montecristi. Pero esa misma comunidad que está reclamando que le pongan atención al tema del agua, porque recibe 2 horas de agua a la semana, que el presidente se había comprometido, ni siquiera con hacer un acueducto, porque el compromiso era conectarlo con el acueducto de la línea noroeste. Okay. Y hasta se dejaron perder kilómetros de tubería que están enterradas, okay, y que nunca conectaron al distrito municipal de Amina con ese acueducto regional. Ahí está la gente reclamando, ¿verdad? Y obviamente, mira, el tema de los apagones, esa comunidad recibe 8 horas de energía al día. Se ha convertido en horas de la noche en una comunidad fantasma, por el miedo que tiene la gente también, ¿verdad? Sí. Totalmente a oscuras, ¿no? Pero te pongo otro ejemplo. En la región sur, yo estuve hace pocos días en el distrito municipal de Barreras. Estoy hablando de un distrito municipal que está próximo al puerto de Asua. Okay. Allí el presidente se comprometió con 3 cosas con la gente. Uno, un pequeño tramo carretero de 8 kilómetros que lo hizo el año pasado, pero se comprometió con un pequeño acueducto
que hasta ahora hicieron todas las cálculos y las mediciones, pero hasta ahora no han dado un paso. Y se comprometió también con el tema de la luz, tampoco ha cumplido con esas cosas, ¿verdad? Y así pudiéramos ir comunidad por comunidad de estos compromisos que ha hecho el presidente, y te puedo decir que se quemaría en la materia, ¿verdad? Se quemaría en la materia, porque ha cumplido parcialmente con esas cosas. Y en segundo lugar, esta dinámica del presidente está debilitando el Estado dominicano, porque lo está desmantelando la lógica de Estado que funciona a través de los ministerios y de las direcciones generales. Y entonces él pasa a ser el conejo Bugs que juega todas las bases en el Estado, ¿no es? Y por demás, en un violador semanal de la ley de presupuesto, porque un Estado no se maneja con lotería como está manejando el Estado del presidente de la República. Un Estado se maneja con una planificación y a esos propósitos se aprueba un presupuesto. Entonces, todo eso no hace más que debilitar la lógica de Estado y convertir a este personaje en un todopoderoso, ¿verdad? Que una comunidad, una semana se saca la lotería, pero ¿y todas las demás? ¿Y todas las demás? ¿Verdad? Es decir, es la lógica de Estado de debilitamiento que está siguiendo el presidente. Estamos conversando en este día con el diputado Fidel Santana, representa en este caso el Frente Amplio. Con él estamos analizando precisamente lo que es la rendición de cuentas del presidente de la República, la número 6 a la República Dominicana. Ya volvemos. La jornada escolar extendida, asumida por el gobierno dominicano como una política de Estado, está